los invito a que vayamos a la palabra. ¿Les parece? En la presentación que he preparado para ustedes, tenemos el título de nuestra enseñanza. Es una pregunta. Es la siguiente. ¿Está en pausa nuestro servicio al Señor? Justamente hablábamos unos minutos atrás acerca de esto. Y tal vez algunos de nuestros hermanos, cuando vean un título como este o cuando reflexionen en esta pregunta que titula nuestra enseñanza de hoy, dirán, bueno, pastor, pero tal vez esta sea una enseñanza ideal para los coordinadores, capitanes y ministros voluntarios de la iglesia, pero tal vez no para toda la iglesia, porque es razonable concluir que quienes servían en alabanza, danza, audiovisuales, quienes servían en el ministerio generacional, quienes servían también, por ejemplo, en evangelismo o en el ministerio de servidores, pues están en este momento en paro, están en pausa, no tienen posibilidades de ejercer su ministerio, habida cuenta que la iglesia, como todas las demás, se encuentra cerrada. Así que esa palabra tal vez sea solamente para ellos, pastor, pero no para toda la iglesia. Pero ¿qué me dirían si les dijera que claramente encontramos en las Sagradas Escrituras que todos los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo, sin duda alguna somos llamados ministros de un nuevo pacto? Y todo ministro es ministro porque ministra, y ministrar es servir. ¿Qué me dirían si les dijera que bíblicamente, independientemente de nuestro llamado y de nuestros dones y talentos, todos los hijos de Dios, sin lugar a dudas, en todos los rincones del mundo, también aquí en Colombia y en la iglesia familiar, tenemos tres grandes llamados? Si bien hay llamados muy concretos y muy específicos a cada uno de nosotros, también hablábamos, por ejemplo, el miércoles de tres grandes llamados generales a todo creyente. El llamado de salvación, el llamado de santificación y el llamado de servicio. El llamado de salvación nos habla de crecer diariamente en la renovación de nuestro entendimiento, un crecer diario en nuestra salvación. La Biblia no lo pide. Crezcan en su salvación. También en segundo lugar, vemos ese llamado a la santificación, donde cada día dejamos de ser un poco nosotros mismos para parecernos a nuestro Señor. Pero el tercer gran llamado general de todos y cada uno de nosotros como creyentes es el servicio. No es algo exclusivo de quienes están en alabanza, en danza o audiovisuales, quienes enseñan a las nuevas generaciones. No es un llamado específico del ministerio de evangelismo o del ministerio de servidores. Es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de servicio, no hablamos solo del pastor y su familia. No hablamos solamente de los coordinadores, los capitanes o los ministros voluntarios. Hablamos absolutamente de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Familiar Internacional y de aquellos que integran las diferentes congregaciones en Bogotá, en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Dejaremos muy en claro este punto en el desarrollo de nuestra enseñanza de hoy. ¿Les parece? Espero que tengan Biblia, agenda, esfero y sobre todo un corazón muy dispuesto para la palabra. Vamos a la presentación en esta mañana y podemos ver, mis hermanos, que Romanos capítulo 12, verso 11, recoge un imperativo que podemos decir, sin duda alguna, es un imperativo indetenible. Y es un pasaje de muchos que hablan acerca del mismo tema. Y es un tema que refiere la necesidad de que todos como hijos de Dios avancemos dejando atrás la pasividad y dejando atrás la actitud de espectadores para reconocer
que hacemos parte de un cuerpo, que tenemos unos derechos, pero también unos deberes y responsabilidades. Romanos capítulo 12, verso 11 dice, nunca. ¿Cuándo, iglesia? Nunca. Dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Nuestro servicio nunca puede detenerse. Antes bien, servimos al Señor en todo tiempo, en todo lugar, con todos los medios y las herramientas a nuestra disposición, y lo hacemos con el fervor que nos da el Espíritu de Dios. Así es. Y es debido a nuestra unión con Cristo y con su cuerpo. ¿Por qué, mis hermanos? Nunca dejamos de ser diligentes y más bien servimos constante y permanentemente al Señor con el fervor que da el Espíritu. Esta es la razón. La encontramos en Efesios capítulo 1, versos 21 al 23. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir, y lo nombró como cabeza de todo, para beneficio y para bien de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, y Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Pues bien, ustedes y yo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mira a tu familia, mira a tus padres, mira a tus hijos, mira a tu esposo, mira a tu esposa allí en casa y díganse por favor todos mutuamente, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos miembros de su iglesia, somos parte de su cuerpo y él mismo es la cabeza. Y aquí Corintios dice, y cada uno de ustedes y de nosotros es un miembro de ese cuerpo con su función particular. Miren, mis hermanos, la comparación que para este caso hace el apóstol Pablo de cada uno de nosotros integrando el cuerpo de Cristo, del cual Él es mismo la cabeza y Señor, con el cuerpo humano. Noten que nuestro cuerpo está compuesto por muchas partes, muchos sistemas, muchos órganos y por millones y millones de células. De la misma manera, podríamos transferir este conocimiento para entender cómo obra y opera la iglesia cristiana en el mundo, con muchos miembros, muchos sistemas y muchos órganos. Todos hacen parte de un mismo cuerpo, pero no todos tienen la misma función. Nuestro cuerpo tiene millones de células y todas integran los órganos y los sistemas vitales de nuestro cuerpo. Están allí y muchas se parecen y cumplen funciones similares, apoyándose unas a otras. Pero las células del corazón no son como las células del pulmón. Las células renales no son como las células hepáticas. Unas son las células del sistema inmune y otras las células del sistema nervioso. De la misma manera, todos y cada uno de nosotros somos como una célula dentro de un órgano en el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Ven, mis hermanos, como estando allí aportamos, como estando allí cumplimos una función específica y ayudamos a todos los demás miembros del cuerpo en el propósito de mantener viva una institución como la iglesia. Sin embargo, aquí se nos habla de una función particular. Por eso la Escritura dice que todos tenemos dones, pero dones diferentes para diferentes funciones en lo que el Señor llama en su palabra la multiforme gracia de Dios. ¿Están entendiendo muy bien ahora y de una forma diferente con un ejemplo particular que no podemos simplemente
asumir la vida cristiana desde la óptica y la perspectiva del observador. ¿Por qué? Porque como miembros de un cuerpo, tenemos una función. Y cuando la cumplimos, somos miembros activos y productivos de ese cuerpo, que es la iglesia. En el cuerpo humano, ninguna célula está allí simplemente por estarlo. Todos y cada uno de los órganos, de los sistemas de nuestro cuerpo, conformados e integrados por millones y millones de células, están allí, trabajando día y noche, cumpliendo una función que sostiene su sistema, que sostiene su órgano y la vida en general de todos y cada uno de los miembros del cuerpo. La misma manera, mis hermanos, no todos en la iglesia cumplimos la misma función. Unos tienen la habilidad de enseñar, otros tienen la habilidad de predicar, otros tienen la habilidad de exhortar, otros administran, lideran o presiden, otros tienen la capacidad de manifestar misericordia, otros tienen el don del servicio. Otros profetizan, pero cada uno, según su llamado, según los dones y el propósito que Dios le ha encomendado, ministra a los demás y los bendice con sus dones, al mismo tiempo que es bendecido y ministrado con los dones de sus hermanos. Y esto, repito, no se aplica solamente al pastor y su familia. No se aplica solamente a nuestros líderes, coordinadores de ministerio y ministros voluntarios. Cada uno de nosotros, esté o no en tarima, cumpla o no una función que todos puedan ver, cumple una labor fundamental y determinante. Y dirán algunos: pastor, y los que vamos cada domingo y nos sentamos y escuchamos la palabra, o participamos de la alabanza. Eso ya hace algunos meses, pero ahora nosotros, los que aquí sentados desde nuestro comedor, desde nuestro sofá, o tal vez en camita, en sudadera, en pijamados, o tal vez muy bien arreglados y vestidos con un formal traje, no lo sé. Estamos aquí viéndolos a ustedes servir y ministrar. ¿Cómo nosotros podemos ser miembros productivos del cuerpo de Cristo? Vamos a verlo, mis hermanos, y a entender cómo no solamente el servicio al Señor no se detiene, sino que además todos, nosotros pero también ustedes, podemos adelantar diligentemente nuestro servicio, aunque la iglesia esté cerrada, porque podemos servir allí, pero también podemos servir allí desde casa, donde nos encontramos, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Acerca de estos temas, también 1 Corintios 12:5 dice: hay diferentes maneras de servir, pero todas esas maneras de servir tienen una misma razón de ser y confluyen en un mismo propósito, un encargo de un mismo Señor. ¿Quién será ese Señor? ¿Y cuál será ese encargo? Sin duda alguna, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Señor, cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es su encargo? Es un gran encargo, mis hermanos, que tiene tres facetas muy claramente diferenciables. La primera la encontramos en Marcos 16, versos 15 y 16, donde nuestro Señor, cabeza de la iglesia, del cuerpo que somos nosotros, dice: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todos. Un encargo de evangelización. Y luego él dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. También vemos una segunda faceta de este mismo encargo en Juan capítulo 17. El Señor Jesús dijo, refiriéndose a nosotros: ámense unos a otros y sean uno, así como el Padre y yo somos uno.
Háganlo así para que el mundo crea. Por eso es que la Escritura dice: en esto conocerán todos que vosotros sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor, mis hermanos, es nuestro sello identificatorio, no solamente entre nosotros, sino también así nos conoce y nos reconoce el mundo como seguidores de Jesús. Y el tercer núcleo, la tercera faceta, la tercera expresión de este gran encargo de nuestro Señor es: no estuve entre ustedes para ser servido, sino para servir. El más grande entre ustedes será el servidor de todos. Evangelismo, amor y servicio. Tres grandes facetas de un mismo encargo. Y nos preguntamos: ¿quién nos prepara? ¿Quién nos equipa? ¿Y quién nos entrena para adelantar esta misión, para cumplir este propósito, para llevar adelante este encargo y sus tres grandes facetas? Sin duda alguna, en Efesios capítulo 4, verso 12, encontramos la respuesta. El Señor Jesucristo mismo dio a la iglesia el don del apostolado, también el don del evangelismo, dio profetas, dio maestros y pastores para entrenarnos, capacitarnos y prepararnos a todos, sin excepción, para el cumplimiento de este propósito, para la realización de este encargo. Efesios 4:12 se refiere, entre otros dones del ministerio, al don pastoral y nos dice: ellos tienen la responsabilidad, los pastores tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Mírense allí en casa y díganse: tú y yo somos el pueblo de Dios. ¿Y para qué nuestros pastores nos preparan como el pueblo de Dios? Lo hacen para esto, para que cada uno de nosotros lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Básicamente, nuestros pastores nos entrenan, nos preparan y nos equipan para dos cosas. Número 1, para hacer la obra de Dios, y número 2, para edificar a la iglesia. Cumplimos plenamente esos propósitos a partir de ese gran encargo y sus tres facetas. Vamos por todo el mundo y predicamos el evangelio. Además, nos amamos unos a otros y somos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y número 3, recordamos que el más grande entre nosotros, el más importante, es el que sirve. ¿Pueden verlo conmigo, mis hermanos? Allí están los tres grandes propósitos de cada creyente: salvación, santificación y servicio. Ahora, unidos, no separados, no disgregados, no fracturados, unidos cumplimos nuestro propósito común. En 1 Corintios leemos, capítulo 1, verso 10, vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo debemos vivir, mis hermanos? En casa con nuestra familia natural y en la iglesia, en este caso virtual, con la familia espiritual, en armonía. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer y unidos en pensamiento y en propósito. Logramos, mis hermanos, cumplir a cabalidad nuestro llamado, ese gran encargo del Señor y sus tres facetas, cuando unidos servimos, trabajamos y nos edificamos mutuamente. ¿Sabían ustedes que las células en el cuerpo que lo lastiman y que producen manifestaciones y sintomatología cancerígena son las células que se separan de sus órganos, las células que se separan de su sistema y dejan de trabajar como todas las demás
en un mismo propósito, causan divisiones, se replican desordenadamente y se convierten en células tumorales. Por eso, el Señor habla en el mensaje a las 7 iglesias, a la iglesia de la Odisea, y habla de cierto tipo de personas dentro del cuerpo que lo intoxican. Y por eso dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca, porque lo que intoxica y contamina al cuerpo debe salir de él. Una célula dentro del cuerpo que se mantiene ociosa, que no cumple su función y que aún incluso causa divisiones y enfermedad dentro del cuerpo, debe ser eliminada del mismo. Pero ese no es nuestro caso, porque todos nos reconocemos como miembros productivos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos unidad de pensamiento y unidad de propósito. Por eso en nosotros, mis hermanos, no deben haber peleas ni divisiones. Debemos mantenernos unidos. Así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a la cabeza que es Cristo. De esta manera lo dice Efesios 4, capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Por qué parecernos más y más a Cristo? Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él hace, mis hermanos, que todo el cuerpo, ustedes y yo, y todas las iglesias en Colombia, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica, en Europa y en el mundo, que todos encajemos cumpliendo funciones específicas que ayudan a los demás para que se desarrollen. Ellos nos bendicen, nosotros los bendecimos, ustedes nos edifican, nosotros los edificamos. Y así todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuántos dicen amén en casa? Ahora, mis hermanos, recapitulemos. Me he permitido en este momento elaborar una síntesis de todo lo que hemos visto hasta este punto para mayor comprensión de la palabra. En primer lugar, debemos ser siempre diligentes. Diligentes, mis hermanos, para lo que importa, para lo que tiene valor, para lo que es trascendente. Servir al Señor y hacerlo con el fervor que da el Espíritu. Y no puede ser de otra manera, ya que estamos unidos a Cristo como miembros de su cuerpo con una función específica en la obra del Señor. Así, nos ocupamos de la salvación de las personas y la protección y edificación de nuestros hermanos, la iglesia. El don pastoral nos prepara para cumplir esa función por medio del servicio. Por tal motivo, evitamos las divisiones y nos mantenimos unidos en un mismo modo de pensar y un mismo propósito. De esta manera, llegamos a parecernos cada vez más y más a Cristo y toda la iglesia crece sana, fuerte y llena de amor. ¿Hemos entendido la palabra, mis hermanos? Digan todos en casa amén si han entendido la palabra. Vean ustedes entonces que el servicio no es algo exclusivo de algunos pocos privilegiados y llamados para tal propósito. Ustedes que por meses y años se congregaron en la iglesia y tal vez no sean parte de ningún ministerio como ministros voluntarios, también son parte del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, el llamado del servicio también es para ustedes. Aquí, mis hermanos, queremos prescindir completamente de una idea perniciosa que ha hecho carrera en la iglesia. La idea de que el pastor y su familia siempre deben servir y que naturalmente ellos tienen líderes, coordinadores, capitanes y ministros voluntarios que los apoyan en la obra de Dios, pero que muchos simplemente van a la iglesia
como el que va a un cine o a un teatro, con la actitud del espectador. De ninguna manera, mis hermanos, tanto dentro como fuera de la iglesia, todos y cada uno de nosotros servimos al Señor. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, miembros con una función muy específica que bendice a todos los demás miembros y a todos los demás integrantes del cuerpo. Eso nunca se nos puede olvidar, porque la vida cristiana no es una vida pasiva, no es una vida simplemente de recibir y alimentarnos por años en la iglesia. Ustedes, mis hermanos, tienen miembros de su familia no creyentes. Trabajan con personas no creyentes. Se rodean permanentemente de personas no creyentes. Trabajan con ellas. Son sus empleados o son sus subalternos. También sus compañeros. Yo les pregunto, ¿no podemos en las actuales circunstancias también cumplir en gran encargo del Señor de ir y hacer discípulos por todo el mundo? Algunos dirán, pastor, ¿cómo lograrlo en el marco de este confinamiento? Recuerden que también ese encargo nos habla de mantenernos unidos y de ser uno como hermanos. Pero mis hermanos dirán, ¿cómo puede ser eso posible si ya no podemos reunirnos? Y la tercer gran faceta del encargo de nuestro Señor es que sirvamos en la iglesia y fuera de ella y nos ministremos unos a otros. Pero pastor, estamos en cuarentena, confinados en casa. Mañana iniciarán nuevos periodos de cuarentena en diferentes localidades. ¿Cómo podemos cumplir cada una de las tres facetas de ese gran encargo de nuestro Señor? La cabeza, Cristo Jesús, y nosotros como su cuerpo. Estamos encerrados, estamos guardados. ¿Cómo llevar adelante nuestro ministerio? Y si todos debemos servir, ¿cómo servimos los que no cantamos y no estamos en alabanza? ¿Cómo servimos los que no danzamos? ¿Cómo servimos los que no enseñamos o predicamos? Los que no instruimos a las nuevas generaciones, los que no estamos en el ministerio de evangelismo y no somos servidores. Todos, mis hermanos, todos somos miembros productivos del mismo cuerpo. Vean conmigo esta pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Puede nuestro servicio al Señor detenerse? ¿Acaso el Señor se ha visto tomado por sorpresa con esta cuarentena? ¿Y acaso Él nos sigue edificando a su iglesia? ¿Nos sigue protegiéndola y nos sigue equipándola para las obras de amor y de servicio propias de la iglesia? Por supuesto que no. En este tiempo, mis hermanos, como en ningún otro tiempo en la historia de la iglesia, nuestro servicio se ha detenido. Pero entonces muchos se preguntarán, ¿cómo hacer la obra de Dios y edificar su iglesia en este tiempo? Vamos a responder esta pregunta. Y lo haremos haciendo hincapié en el primer encargo. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el texto base de ese primer gran encargo de nuestro Señor? Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Ahí lo encontramos, mis hermanos. Esto es lo que declaran las Escrituras acerca de ir y hacer discípulos. Romanos capítulo 10, versos 13 al 14 nos dicen: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. En este tiempo, como en cualquier otro. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Bueno, aquí viene la aplicación práctica. Veamos algunas formas prácticas de servir al Señor testificando a quienes no lo conocen. Porque, mis hermanos,
Digan todos conmigo, grítenlo si es posible, el lema de nuestra iglesia. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es? Vale la pena. ¿Y qué vale la pena, mis hermanos? Servir al Señor. La frase completa es: Vale la pena servir al Señor. espero que ustedes también en casa lo hayan dicho, aquí como mi familia lo acaba de repetir. Pues en cuarentena, en confinamiento, en pandemia, también vale la pena servir al Señor y también se puede servir al Señor. Todos lo podemos hacer y también lo haremos testificando a quienes no conocen al Señor, cumpliendo ese gran encargo llamado la Gran Comisión. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, nunca olvidemos la promesa de salvación de Hechos 16:31. ¿Recuerdan? ¿Cuál es esa promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, el que ha creído, y también toda tu casa, porque cada uno de los miembros de tu familia llegará a creer. Esposas, emociónense, porque sus maridos no creyentes llegarán a los pies del Señor. Mamitas con hijos no creyentes, emociónense, porque ellos están bajo una promesa no hecha por hombres que mienten, ni hombres que se arrepienten, sino por un Dios veraz y poderoso para cumplirlas. ¿Por qué recordamos esta promesa? Porque todos, sin duda alguna, tenemos miembros de nuestra familia que aún no conocen al Señor. Y ellos deben ser el primer blanco de todos nuestros esfuerzos evangelizadores. Todos los días oramos por ellos, oramos por su salvación, oramos para que sean redarguidos, oramos para que su corazón de piedra cambie y se vuelva un corazón sensible a la voz de Dios. Oramos para que procedan al arrepentimiento, para que el velo de ignorancia que el maligno les ha puesto para que no puedan ver la verdad y no les resplandezca la luz de Cristo sea quitado. Sin duda alguna, mis hermanos, el primer campo misionero en el cual nos desenvolvemos para alcanzar a quienes no conocen al Señor es el campo de nuestra propia familia, y son los inconversos y los no creyentes a los que primero nos dirigimos y a los cuales enfocamos en primer lugar todos nuestros esfuerzos de evangelización. ¿Cuántos dicen amén? Pero también pedimos siempre en oración al Señor una oportunidad para testificar. Mis hermanos, estos tiempos de zozobra, estos tiempos de angustia, de preocupación, muchas veces tiempos de depresión, son una oportunidad para que testifiquemos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Enviemos mensajes de esperanza y fe a quienes lo necesitan. Inundemos nuestras redes sociales de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo. Seamos instrumentos de bendición a quienes están pasando necesidad, compartiendo un pequeño mercado, una pequeña provisión, pero dando siempre la gloria a Dios, para que aquellos que han sido beneficiados con nuestra generosidad sepan que es porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador que obramos con tal generosidad. Compartamos de manera estratégica las predicaciones y enseñanzas de nuestra iglesia, porque la iglesia está hoy más activa que nunca sirviendo al Señor. Pero hemos compartido muchas predicaciones y muchas enseñanzas diferentes. Vamos a compartirlas de manera estratégica. Esas personas que conocemos, miembros de nuestra familia, pero también amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, que no conocen al Señor, seguramente están pasando por momentos difíciles. Estoy seguro
que hay muchos temas que hemos compartido en la iglesia que están en nuestro canal de YouTube. Ingresen, suscríbanse y compartan los contenidos. Esos temas pueden bendecirlos y ser un oasis de esperanza en este tiempo difícil. Pero hagámoslo, no seamos pasivos, porque cada uno de nosotros ha sido llamado a ser un miembro productivo del cuerpo de Cristo. Ahora, mis hermanos, vean esta palabra en Santiago, capítulo 5, verso 20. Sepan ustedes, recuérdenlo, memorícenlo y no lo olviden nunca, que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. ¿Recuerdan a la persona que Dios usó para salvarlos? Papá, mamá, tal vez un hermano, tal vez un jefe, tal vez un subalterno, tal vez un compañero de trabajo o de estudio, tal vez un vecino. ¿Recuerdan todos y cada uno de sus intentos sucesivos por enamorarnos de Dios e invitarnos a la iglesia? Yo hoy soy un ministro del Señor porque mis padres me ganaron para Cristo, me discipularon y me dieron el ejemplo necesario. Ellos, a su vez, fueron ganados por sus padres, mis abuelos, nuestro pastor Marco Fidel, mi abuela, mi abuelita Blanca, un gran saludo para ella porque sé que nos está viendo. Mi tío César, la tía Constanza y toda la familia conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque mis abuelos paternos, Otoniel y Rosita, no se quedaron callados. Sabían que eran miembros productivos del cuerpo de Cristo. Y una familia llegó a su casa, tomó una habitación en arriendo. ¿Cuál era su vínculo? El vínculo de aquellos que arriendan un lugar. Y mis padres, mi padre y mi abuela, eran aquellos que habían tomado en arriendo ese lugar. Pero sin embargo, ellos adelantaron obras de amor y de servicio, compartiendo, animando, bendiciendo, una y otra vez. No se desanimaron cuando fueron rechazados, hasta que un día Blanca Antonio y sus 2 hijos aceptaron la invitación para ir a la iglesia un Viernes Santo y allí todos aceptaron al Señor. ¿Por qué? Porque ese primer gran encargo se llevó a cabo gracias a la fe y la persistencia de miembros productivos de la iglesia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que no importa que la iglesia esté cerrada, tanto podemos hacer por la obra del Señor y tantos recursos tenemos a disposición para lograrlo? No seamos indiferentes, no seamos miembros pasivos, no seamos espectadores, sino más bien hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que haga volver al pecador de su mal camino, cualquiera que sea, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Gracias al Señor por aquellos que testificaron y que nos ganaron para Cristo. Son nuestros padres espirituales. Veamos rápidamente el encargo número 2 y número 3 para ir concluyendo. Nuestro sello identificatorio está en Juan, capítulo 3, versos 14 y 18. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Y luego el apóstol Juan nos dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y nuestras acciones de servicio son al mismo tiempo una expresión de amor. Así lo dice Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto. Él no olvidará con cuánto esfuerzo hemos trabajado para Él y cómo hemos demostrado nuestro amor por Él, nuestro amor por Dios, sirviendo a otros creyentes, hermanos en Cristo, miembros del cuerpo,
como todavía lo hacemos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que nuestro amor a Dios se traduce para efectos prácticos en obras de servicio para nuestros hermanos? Veamos algunas formas prácticas de servir al Señor y demostrarle nuestro amor a Él, cuidando a nuestra familia en Cristo. Mis hermanos, a través de un mensaje, una llamada, una videollamada, un correo, recordémosle a nuestros hermanos que los amamos y que los extrañamos mucho. Un saludo online, ya muchos de ustedes lo están haciendo. Hemos leído varios saludos donde uno de ustedes no solo nos saludan a nosotros, sino a otros de sus hermanos. Recuerdo, por ejemplo, el caso de nuestra querida Olguita, que cuando se enteró de que nuestro Jaimito y familia ganaron el primer premio, cuando enviaron su fotografía con la cena del Señor, nos envió un saludo y nos dijo, y un gran saludo a mi hermano Jaime, mi compañero de asiento en la iglesia. A eso me refiero. Mis hermanos, enviemos un detalle domiciliado. Vemos en nuestro directorio solidario que tenemos donas, tenemos rollitos, tenemos pizza, panzerotis, pulpa de fruta, muchos servicios. Bueno, usemos eso para enviar un detalle a domicilio a nuestros hermanos, alegrándoles el día y la semana. Activemos el directorio solidario, llamémonos, apoyémonos unos a otros. Les aseguro que lo que uno de nuestros hermanos está vendiendo, ustedes lo necesitan. También podemos darnos apoyo laboral. Me encanta, por ejemplo, lo que ha hecho nuestra querida Adriana Ayala. Es empresaria junto con su hija, nuestra querida Sarita San Martín. Su empresa se llama Confecciones Yadris y han empleado a nuestro querido David Calderón como domiciliario. Qué hermoso es esto, mis hermanos, que abramos nuestros negocios y nuestras empresas para apoyar y emplear a nuestros hermanos. Hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. También, mis hermanos, hay dos tipos de oración: la oración de cobertura y la oración de acuerdo. Cubramos cada día en oración a nuestros hermanos y cuando escuchemos de sus peticiones y motivos de oración, avancemos también en esa oración de acuerdo, porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo y oran, dice la Escritura, su oración eficaz puede mucho. Y veamos algunas formas prácticas de servir al Señor, apoyando su obra en nuestra iglesia local, actualmente nuestra iglesia virtual. Conectémonos puntualmente. A las 10 en punto de la mañana, solo 25 o 30 de los 40 que pueden conectarse en Facebook están conectados. Y en YouTube, solo 30 o 35 de los 110 que se conectan están conectados a las 10 de la mañana. Mis hermanos, conectémonos puntualmente y hasta el final. No se desconecten después de la predicación, por favor, porque luego tenemos más saludos, oraciones de petición, testimonios y luego viene el servicio de nuestros niños. A todos los servicios y encuentros en línea de nuestra iglesia. También ingresemos, interactuemos y participemos activamente. Le hablo a mis hermanos que nunca nos han enviado un saludo. Por favor, mírense allá en casa unos a otros y díganse, no seas así. Envíenos un saludo, un comentario, un emoticón, así sea para criticar la transmisión, pero escríbanos, por favor, porque los extrañamos. También podemos servir al Señor apoyando su obra, hablando a nuestra familia y amigos de nuestra iglesia y compartiendo con ellos cada enseñanza y predicación en línea. Me conmueve lo que ha hecho mi suegra, compartiendo el link a toda su familia, aún aquellos miembros de la familia. Sea esta la oportunidad para enviar un saludo a Sonia y Alexandra, que nos ven desde los Estados Unidos. También nos ven desde Panamá
y desde muchas partes del mundo. Eso es posible porque muchos de ustedes envían los links de la transmisión a su familia en muchos lugares del mundo. No dejen de hacerlo y háganlo si no lo están haciendo. También servimos al Señor apoyando su obra, aportando fiel y generosamente nuestros diezmos y ofrendas, mis hermanos. Eso protege a nuestros pastores, protege el talento humano de la iglesia, nos permite asegurar una base para la futura adecuación de nuestra nueva sede. Seamos generosos, oremos también por nuestros pastores, coordinadores, líderes y equipos de servicio. Y oremos, mis hermanos, por el fin de la cuarentena. Que el Señor reprenda al PSC, Partido Comunista Chino, por este virus que ha lanzado en el mundo. Que el Señor reprenda a todos aquellos globalizadores, hijos de su padre el diablo, que han desplegado todos sus esfuerzos y han empleado todos sus recursos para promover y adelantar un nuevo orden mundial. Oremos, mis hermanos, por el fin de la cuarentena. Oremos por nuestro reencuentro y por nuestra nueva sede. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra final en 1 de Pedro 3:8. Mantengámonos fieles en nuestras responsabilidades como hijos amados que sirven llenos de gratitud. En 1 de Pedro 3:8 leemos: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros. Ámense, amémonos entrañablemente como hermanos y hermanas. Seamos de buen corazón y mantengamos una actitud humilde, una actitud para ayudar y ser ayudados, una actitud para ser fuente de bendición y también para ser beneficiarios de esas ayudas y esa bendición. A nuestros hermanos, a nuestra familia y a todos los que lo necesiten. Mis hermanos, ánimo. Mis hermanos, adelante. Lo mejor está por venir, porque la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús el Señor, el que ha ganado todas las batallas. Él venció los espíritus inmundos, Él venció la enfermedad, Él venció la muerte, resucitó con poder 72 horas después de morir en una cruz, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ningún poder de las tinieblas prevalecerá, porque la palabra dice, Él lo prometió: edificaré mi iglesia, protegeré mi iglesia, ayudaré a mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ningún virus prevalecerá contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Le damos la gloria al Señor y lo aplaudimos allí en casa con alegría. Gloria al Señor por su palabra. Así que, mis hermanos, nuestro servicio al Señor no está en pausa, sino ahora más activo que nunca. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.